Camí a l'èxit, amb Imma Àries. Benvinguts, benvingudes, som a Camí a l'èxit y hoy nos conectamos por Skype con Marien Carrión, desde Valencia. Buenas, Marien, ¿estás por ahí? ¿Nos vemos? Sí, ¡Hombre! Estoy por aquí. Estás por aquí. ¿Qué tal? Muy bien, me alegro muchísimo de tenerte y vamos a hablar de un tema muy, muy, muy importante. Estuviste con nosotros en enero, sí, fue la última entrevista, Sí. porque nos hiciste partícipes de un método que se llama ISIS y que funciona francamente bien. Eso es un método que nos adentra en un proceso de reestructuración energética, tanto personal como de espacios habitados, y lo que logramos conseguir es un estado de renovación del campo cuántico que nos rodea. Por lo tanto, ¿qué pasa con este método y qué has pensado que puede ayudar a muchísima gente? Y estoy de acuerdo contigo, que es personas en duelo, casas con dolor. Atentos a eso. Entonces, Marien, para que empecemos ya con las preguntas que quiero hacerte, ¿qué piensas tú cómo está la persona cuando está en duelo? Que es sentir la muerte muy de cerca, me imagino, ¿no es? Sí, yo he podido percibir la energía de las personas en estos momentos, ¿no? O posteriormente, cuando han sufrido una pérdida muy grande, a través de la casa. Es decir, Sí. Como sabéis, yo trabajo más los espacios habitados y es una manera de catalizar toda esa energía de dolor que hay en la persona. Entonces, siempre la casa me muestra a nivel simbólico cómo se encuentra la persona. Puede estar desde desgarrada, rota, o un búnker. Se ha cerrado y no quiere salir a la vida. Entonces, en esa franja de emociones podemos ahí ir transformando el lugar. ¿Tú cómo ves la casa, el hábitat donde la persona hace su vida, ¿no? El refugio, que normalmente es quiero llegar a casa, qué bien voy a estar en casa, es mi casa o mi espacio? ¿Cómo influyen estas pérdidas y sobre todo las emociones de las personas que están en duelo? En la vivienda, ¿cómo se notan? ¿O qué es lo que tú sientes cuando limpias una de estas casas que... Pues lo primero que percibo, como yo soy una persona muy sensitiva, sí. Antes de empezar el trabajo, muchas veces yo físicamente, al poco de estar en la casa, ya me encuentro mal. Me empieza a doler el estómago, se me encoge o me puede entrar a angustia o físicamente desvitalizada. Entonces, todo depende de cómo ha llevado la trayectoria personal de ese duelo. Es decir, si anteriormente esa persona está mucho tiempo enferma o ha sido algo de repente. Entonces las emociones van variando, pero sí que la casa, ese dolor, ese abandono o esa falta de vitalidad, a nivel energético yo la percibo como un ácido que conforme estás viviendo allí hace que te vayas tú también deteriorando, perdiendo tu energía vital, y es imposible salir porque es como un aire que está contaminado. Sí, lo entiendo. Una cosa, Marien, la variación de que una persona la tengas enferma en casa durante bastante tiempo o que sea una cosa de repente, que ocurre también, la vida lo trae todo de diferentes maneras, que la casa está impregnada de ese dolor mucho antes de la muerte, con lo cual habrá más espacios que estén... No sé, es una pregunta, porque no lo sé. Sí. Yo he llegado a casas que no sabía que había fallecido, pues puede ser hace poco, como que hace años, y entrar en una habitación y estar totalmente, primero físicamente puede estar también deteriorada, como de caos, porque es imposible allí iniciar nada. Otras veces sí que esa habitación, cuando yo llego, pues es un estudio o es una habitación que se ha elegido para hacer una función determinada, pero
empiezo a sentir toda esa franja de abandono, porque cuando una persona lleva mucho tiempo enferma, se va sintiendo como abandonada de la vida. También percibo, a veces me encojo yo porque es la energía de sufrimiento, y otras veces lo que he percibido es el miedo a partir. Entonces es como una carga eléctrica ahí. Entonces, claro, se aumenta esa negatividad, digamos, ambiental, si has tenido una persona en una o en varias habitaciones que está enferma. Entonces, digamos que el aroma es de más sufrimiento que alguien que se ha ido de repente. De acuerdo, sí, se entiende perfectamente. Otra cosita que te iba a comentar que pienso que también puede ser muy interesante, que a veces la relación que hemos tenido con la persona que fallece no ha sido una buena relación, es decir, nos hemos peleado mucho, hemos tenido disputas, faltas de ponernos de acuerdo. Entonces la casa, al morir esta persona, ¿qué sufre? ¿Una liberación o se impregna de todas las peleas que hemos sufrido mientras hemos estado conviviendo con la fallecida, fallecido? Esta pregunta es muy interesante porque la gente cree que cuando alguien se va de su entorno, sí, pues ya sea muerte, sea separación o se ha ido a vivir a otro sitio, ya se ha ido, no ocurre nada, todo está bien. Pero nosotros, a lo largo de nuestra vida, mientras estamos en un espacio habitado, estamos en todo momento hablando, emitiendo una serie de emociones, verbalizando, expresando unas emociones, con lo cual, si ha habido ira, rabia, malestar o alegría, me da lo mismo, el vínculo es el mismo, que te atrapa, bien porque recuerdas que esa persona fallecida nos queríamos tanto, te atrapa porque ya no está. Entonces ese eco siempre queda impregnado, es energía. La física cuántica ya habla que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, con lo cual permanece ahí. La importancia de captar esta información como lo hago yo y poder liberarla y transformar la energía que hay en el lugar. Si no, siempre estamos alimentándonos de esas cosas que han pasado allí. Tú fíjate bien lo que comentas, lo importante que es estar en una casa con una energía a tu favor, es decir, con una energía limpia, como tú haces con el método ISIS, que también nos explicarás cómo puedes ayudar a estas personas en su casa, en esa vivienda donde ellas deben pensar que yo no me encuentro bien, yo no estoy bien, pero realmente al llegar a casa el ambiente no las puede ayudar a salir de ese dolor. Entonces, ¿cómo las ayudas con el método que tú has creado? Sí, el método ISIS, la primera parte, que es interiorizar, nos va a permitir detectar qué calibre de información hay en la casa para discernir las cosas que me están haciendo daño. Bien, en este caso, a nivel interno, ese dolor, la carga de dolor que hay, de qué está hecha, porque no es lo mismo un dolor de sufrimiento, de victimismo, que un dolor de culpabilidad. Y después también está la memoria del lugar. Interiorizar, ver qué carga energética a nivel ambiental por sucesos históricos se suman a la gravedad de ese dolor. De acuerdo, de acuerdo. Una cosa también, para que no se me olvide, cuando hay un fallecimiento de un familiar y por el medio quedan herencias o pactos establecidos, ¿eso también queda la casa impregnada? ¿Cómo podemos deshacernos? Porque esto crea muchos dramas y mucho dolor detrás de eso muchas veces, ¿eh? No siempre, pero sí, pasan cosas. Sí, por el mero hecho de estar en una familia, ya tenemos unos vínculos de deudas o conflictos familiares que heredamos. Si se le suma que esa casa, pues nuestro padre o nuestra abuela, ese problema generacional de conflicto no lo ha solucionado,
va en el pack de la casa. Es Exacto. algo que tú lo asumes, aunque no seas consciente de que tú estás ligada a esa problemática. Pero hace que tú vivas no de forma expansiva, sino con una carga que atribuyes a lo mejor a que mi forma de ser, pues llevo una temporada que estoy un poco más tensa. Entonces yo siempre aconsejo que las casas heredadas, bien tras un fallecimiento o hace tiempo que tú las has heredado, Sí. también con el método ISIS la podamos trabajar para solucionar qué cosas de ese vínculo familiar nos están atrapando. Y normalmente lo que yo he descubierto es que no es por casualidad que tú vas a parar a una casa con esa herencia, porque tú tienes, la persona que vive en esa Sí. casa, tiene la fuerza para sanar esa Si no, no historia. iría a parar ahí. No, 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 no. Definitivamente. O sea que todos estamos preparados para superar los retos que nos pone la vida, por supuesto con ayuda, ¿eh? Porque, a ver, una ayuda como la tuya, que luego ya me explicarás, si tú, por ejemplo, a alguien te dices que acaba de fallecer alguien, yo quiero irme con él, sientes ese dolor, querer morirte con esa persona, porque ¿para qué voy a seguir viviendo si no lo tengo o no la tengo? Entonces, ¿qué decides hacer con el método? ¿Limpiar primero la casa? Porque sé que también lo haces a nivel personal, o empezarías, depende de la persona cómo la veas, de apurada, decides una cosa u otra. Marian, ¿haces las Sí, dos? yo primero me entrevisto con la persona, ¿no? Sí, Tenemos una consulta. Me cuenta cuál es su estado de ánimo a nivel personal, qué cosas, si a nivel físico tiene una patología determinada, pues está hecha polvo o ya sí. la salud se ha visto afectada. Y después también le pregunto por cómo vive en la casa, primero, cómo ha sido ese fallecimiento, el tiempo que hace y cómo está viviendo en la casa. Entonces, dependiendo de la situación, hay veces que a nivel físico o por la problemática vivida, pongamos ahora, por desgracia, está aumentando el número de suicidios. Sí. Entonces, claro, la persona a nivel de salud, el eco que le produce un fallecimiento de esta manera, pues trabajamos primero a nivel personal, en una sesión con el método ISIS, que es muy rápido para liberar sobre todo esos vínculos que se tiene con la persona fallecida. Y después ya entramos posteriormente a trabajar en la casa. Muy bien, otra cosa que se me ocurre preguntarte. ¿Puede ser que una persona tenga en su vida varios fallecimientos de esos imprevistos, de gente muy cercana, de gente que pues no le tocaría irse, ¿vale? Quizá ha vivido con esas personas durante un tiempo en una misma casa, pero su vida es bueno, se ha cambiado de casa, realmente no vive en el mismo lugar. El dolor inconsciente, porque pueden haber pasado muchos años, esa persona lo sigue llevando consigo, ¿vale? Y puede encontrarse que entra en una nueva casa. ¿Qué le va a dar esa casa para que ella pueda darse cuenta y superar lo que lleva? Si es que le Vamos a da ver, algo. sí, tenemos que diferenciar. Sí, Si hemos estado viviendo con la persona que ha fallecido en la casa, sí. la carga se multiplica, porque es la historia personal de cómo se encontraba esa persona, de todo el sufrimiento, se ha enfermado, de nuestra relación con ese familiar, Sí, y después dices, ahí hay mucha sustancia, que digo sí, yo. sí, sí, sí. Pero creemos que nosotros cuando pues o bien no hemos vivido, es un familiar muy cercano, pero estamos viviendo en otra casa, el dolor nuestro, aunque esa persona, su eco personal no esté en nuestra vivienda, nosotros somos energía. Es decir, que todos nuestros canales energéticos a través del aura vamos transmitiendo, empapelando, que digo yo, Empapelando, sí, sí. con nuestro eco las paredes de nuestra casa. Yo he ido a sitios
que estaban muy lejanos de haber padecido en esa casa, hacía poco que vivían, pero el llanto y el dolor de una separación hacía que ese campo emocional, que es energía, impregna nuestra casa. Y si eres una persona muy negativa, que le estás dando vueltas, pues mira lo que ocurrió, ha sido por esto, o me he sentido culpable porque a lo mejor no he atendido a esa persona lo suficiente, todo eso está impregnado en nuestra casa. Entonces, esa carga de dolor es importante, digamos que la casa es nuestro catalizador de nuestra historia personal. De ahí que yo al principio de hace 24 años, los primeros años con el método ISIS, era curioso porque es que la casa me contaba historias en una habitación o en otra, de las relaciones personales o de la gente que se había ido, de cuál era. Entonces, y no habían vivido allí, eran familiares, pero tu eco, tu registro acásico personal permanece en el tiempo. Entonces, si no lo diluyes, si no lo transformas, si no lo liberas, ese campo energético que te hace daño continúa irradiando por donde vayas. Fíjate que eso nos damos cuenta incluso cuando vamos a casa de alguien, ¿no? Que entramos por primera vez. Hay ciertos ambientes que nos producen una energía especial, que nos da un sentimiento de estar en casa, nunca mejor dicho, ¿no? De sentirnos en casa cuando no es nuestra casa. Y en cambio hay otros sitios que entras y dices, Dios mío de mi vida, no sé qué hay aquí, pero me siento atrapada, me siento aplastada, ¿no? Es como... Entonces esa carga energética de la que tú hablas es la que puedes modificar y ayudar a las personas. Es muy importante, Marien. ¿Tú lo consideras así? Yo estoy... Sí, y además trabajas, haría hincapié en que esa habitación donde la persona, pues tú imagínate una persona que ha llevado tiempo enferma, pues aparte del dormitorio, pues tiene una salita donde pues estaba... y hasta sus últimos días. Después, cuando fallece, pues dice, pues vamos a esta salita donde estaba, vamos a transformarla, como he dicho antes, pues en la sala de costura o el niño que estudia aquí. Vale. Entonces, eso es una bomba, porque la persona que comienza a estudiar o a realizar una actividad determinada, está en interacción con todo el campo de sufrimiento, de desvitalización, porque esa persona a nivel molecular, su cuerpo se iba desgranando. Entonces, iniciar ahí una actividad en la que tú tienes que estar al 100%, sea laboral, de estudio y tal, no vas a poder dar pie con bola. Es un lugar yermo totalmente. Hay que revitalizar toda esa energía, borrar todo ese campo de dolor, porque si no la persona... yo tuve una situación que llegué a una casa, no sabía que era una persona viuda, y esta persona era pintora. Entonces, cuando llegué al cuarto donde ella pintaba, todos sus cuadros estaban impregnados de esa angustia, de esa energía de abandono. Entonces, claro, tú estás improntando en ese dibujo, en esos matices que tienen un color, pero tiene la onda energética que transmites de tu estado de ánimo. Entonces, ella vendía un cuadro, o en esa época regalaba porque estaba menos activa laboralmente, y decía, es que la gente no lo coge mi pintura con alegría, antes les gustaba, digo, es que es la impronta energética que tú estás transmitiendo de ese dolor. Entonces fue limpiar, trabajar, reestructurar, incorporar nuevos códigos energéticos que hago con el método ISIS, se sanó toda la estructura vital y comenzó a pintar de diferente manera.
Y también el ECO empezó a experimentar que eso, a partir de ahí, esas pinturas ya la gente empezaba a reconocer le daba otro valor, ¿no? Que despedía el cuadro. Entonces, por eso es que es vital restaurar esa actividad laboral si anteriormente tenía una función de alguien que ha estado enfermo y sobre todo ha fallecido. Ha fallecido, sí. Fíjate que el arte es algo que nos ayuda mucho. Tú eres un artista, tú pintas cuadros y, en fin, también los has vendido. No sé si sigues haciéndolo, pero sí, por eso. Entonces, cuando tú haces algo sobre ese cuadro, es evidente que tus emociones y tu estado, aunque tú pienses que todo... Es que el inconsciente trabaja solo, o sea, él va a piñón. Es decir, si tú no lo paras, si tú no eres consciente, si no lo transformas en una energía positiva y en un estar consciente de qué me está pasando, evidentemente si haces algo, una creación tuya, va a salir pues eso, un cuadro triste que a las personas, en vez de emocionarlas y decir, ¡ay, qué bonito, qué alegría me da verlo!, pues al contrario, cada vez que lo ven pueden entristecer. Cuantísimos pintores han habido en la vida, ¿no?, durante tantos siglos, que han transmitido diferentes estados de ánimo en sus pinturas, ¿verdad, María? Sí. Yo conocí un estudio muy interesante de pintores que lo realizaron unas personas que eran homeópatas y a través de la patología del estudio, digamos, de esos pintores que tenían una enfermedad determinada, casaba todo lo que es el producto homeopático, el cuadrante, digamos, de esa patología y la obra. Era muy interesante. No, desde luego que lo es, porque tiene mucho a ver una cosa con la otra. ¿Nos quieres añadir alguna cosa, Marien, antes de acabar? Porque no nos quede nada en el tintero. Dinos. Sí. Yo, a raíz de esta nueva trayectoria de focalizar el método ISIS con gente que está en duelo, he pensado que hay dos maneras de impulsarlos. Pues puede ser a través, como decíamos, del trabajo personal con el método ISIS o hacer la terapia del método ISIS en su casa. Pero como sé que hay personas que les gusta más, yo quiero trabajar directamente contigo, pues a mitad de abril voy a crear un taller de 5 semanas que se llama Abre tu casa a la vida. Entonces va a ser muy, muy suave, pero para aquellas personas que a lo mejor pues todavía no se han abierto al mundo de las energías y dices, es que no me atrevo a la terapia, tal, pues bueno, es un trabajo también energético, un taller de vivir, de entrar a otro nivel de lo que representa el dolor, pero muy transformador. Entonces, que me sigan en redes, en Instagram, y quien quiera ya tener más información por WhatsApp puede comunicarse contigo. Voy a decir tu WhatsApp para que así no lo tengan a mano todas las personas que te siguen y siguen también al programa. El WhatsApp de Marien Carrión es el 622-643384. Lo vemos también en pantalla. Y Marien, solo puedo desearte que se apunte muchísima gente, porque tus talleres son transformadores absolutamente. Doy fe de ello y te deseo lo mejor en esta vida de dedicación absoluta al prójimo. Un abrazo muy fuerte desde Barcelona. Te lo agradezco mucho, Inma, que podamos juntas, tú con tu programa. Sí. Y el método ISIS ayudar a estas personas a salir de ese duelo y abrirse a la vida. Pues muy bien, así lo vamos a dejar y vamos a abrirnos a la vida y a dar servicio de aquello que podemos, ¿de acuerdo? Desde el corazón. Un abrazo. Muchas muy fuerte. Gracias. Cuídate mucho. Adiós. Venga, un abrazo. Adiós a todos. Igualmente. Adeu. Camí a l'èxit, amb Imma Àries.